Bendito sea el nombre del Señor. Estamos presentes en la casa del Señor como lo que somos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Pues bien, hermano, vamos a seguir estudiando el libro de los Efesios, este maravilloso libro que, como dijimos al principio, es el libro más adecuado para la iglesia porque realmente fue escrita para eso, con ese motivo, ¿verdad? Y ya hemos visto parte de lo que es la característica en general del libro de los Efesios, que se divide en dos. Los primeros 3 capítulos, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, cómo debe de ser nuestro vivir, cómo debe de ser nuestro andar, producto de lo que ya Dios dijo que nosotros somos. Y nosotros estamos en esta segunda parte. Ya vimos el capítulo 4 completo, vimos nuestro vivir en Cristo, vimos las antítesis que utiliza, lo contrario que utiliza el apóstol Pablo para reflejar lo que nosotros somos y lo que nosotros no debemos de ser. ¿Qué éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo y qué somos ahora cuando estamos bajo su mandato, cuando estamos bajo su dominio? Las diferencias que existe entre uno y otro. Y cómo nos insta la palabra a que nosotros como hijos de Dios y como herederos en Cristo Jesús, como coherederos, pues cómo debe de ser nuestro comportamiento al respecto. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, desde esa perspectiva, entonces nosotros tenemos que portarnos como lo que nosotros somos, como hijos de Dios. Como vamos a ver en el tema de hoy, como hijo de luz, no como hijo de la tiniebla que éramos nosotros antes de nuestra conversión, antes de que Dios llegara a nuestras vidas. Amante Dios, Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, nuevamente delante de tu presencia, oh mi Dios, presentando nuestras vidas primeramente delante de ti para que tu santo y bendito Espíritu sea el que controle, mi Dios, todo nuestro ser, nuestro alma y nuestro cuerpo, sea totalmente controlado por él, mi Dios, ya que vamos a hablar de tu santa y bendita palabra. Y sabemos, mi Dios, que de nosotros mismos no puede salir absolutamente nada bueno que no sea, mi Dios, a través de lo que el Espíritu nos ponga, mi Dios, en nuestros labios, de aquello que ya nosotros hemos colocado en nuestros corazones. Por eso tu palabra nos dice que del buen tesoro del corazón habla la boca, y nosotros debemos atesorar tu palabra, mi Dios, constantemente, para que ella sea, mi Dios, lo que alumbre delante de nuestra presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Y el capítulo 5 vamos a leer, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 21, si el Señor nos da la oportunidad. Acordémonos que hemos dividido el capítulo 4, por ejemplo, o más bien la división a partir del 4, ya que también se da a partir del 1, del capítulo 1, pero como estamos entrando en esta parte ya de nuestro andar y de nuestro vivir, lo dividimos como el 4 del 1 al 17, que ya lo dimos, que fue nuestro andar como cristiano dentro del seno de la iglesia, cómo debe ser nuestro comportamiento dentro con nuestros hermanos espirituales. Y en esta parte que comenzamos el domingo pasado, del 4:17 hasta el 5:21, que es, vamos a terminar hoy, corresponde al andar del cristiano en el mundo. O sea, cómo el cristiano se comporta en el mundo. Por eso nosotros hemos visto que desde el 17 para acá utilizamos los antítesis, o sea, lo contrario. En el mundo éramos esta cosa, ahora somos esto. En el mundo estábamos en tiniebla, ahora estamos en luz.
y así sucesivamente. Y realmente vamos a seguir desarrollando, vamos a ver cómo Pablo sigue utilizando esos antítesis, sigue utilizando esos contrarios para, y acordémonos que él está utilizando estos términos con una iglesia, lo que nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Cuál es la reflexión que nosotros debemos de tener al respecto? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que en la iglesia está el trigo y la cizaña. O sea, en la iglesia no solamente hay trigo, en la iglesia hay cizaña. Y Pablo sabe esto. Y Pablo conoce también el hecho de que nosotros como cristianos no llevamos una línea rectilínea. Eso es imposible. Pablo sabe que tenemos vaivenes. Lo único que esos vaivenes no son constantes en el sentido de permanecer realizando una misma actividad pecaminosa todo el tiempo, porque ya sabemos que la palabra nos dice que no, que ese no es. Pero sí Pablo sabe que nosotros cometemos errores como miembro del cuerpo de Cristo. Y él sabe que nosotros no somos robots. Él sabe que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, así como Dios tiene su soberanía, o sea, la soberanía de Dios le pertenece a Él, la responsabilidad humana es de nosotros. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Y esa responsabilidad nos insta, Pablo, a que nosotros siempre andemos como lo que nosotros ya vimos en los 3 primeros capítulos de Efesios, lo que nosotros somos. Capítulo 5 de Efesios, y lo vamos a titular, imitar a Dios en nuestro andar. Imitar a Dios en nuestro andar. Ya por el título es extraordinario, hermano. Porque ninguno de nosotros puede imitar a Dios. Nadie puede imitar a Dios. Pero sin embargo vamos a ver que Él nos insta a que lo imitemos. Y vamos a ver el por qué, claro está. Y vamos a leer entonces el texto. El texto dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ya desde el versículo 1, Él nos da cuál es el apoyo mediante el cual Él se va a referir en todo el texto correspondiente. O sea, el punto de apoyo, la base correspondiente es esta: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, aquí están los antítesis, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, o de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. Antítesis: andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo, o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el texto correspondiente que vamos a tratar de abarcar en el día de hoy. Y comencemos entonces a desglosar el texto. Vamos a comenzar a desglosar el texto. Si ustedes se pudieron dar cuenta, este texto, al igual que el anterior, lo que coloca dos balanzas. Está colocando dos balanzas. ¿Está hablando de quién? Está hablando del que está en la luz, del que está en Cristo, y está hablando del que está en tiniebla, del que está en el enemigo. De eso se trata el texto completo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es qué dice de cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y dice así: sed pues imitadores de Dios. Esto es un mandato, hermano. El verbo está en un presente continuo. Sed. Todo el tiempo dice, sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Eso implica que Él me va a dar una conclusión. Vamos a concluir algo. Pero ¿qué es lo que vamos a concluir? Bueno, para nosotros ver la conclusión tenemos que leer lo que hay antes de esto, el versículo anterior. ¿Y qué me dice el versículo anterior? El versículo 4, 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí dice, sed pues imitadores de Dios. Acordémonos que la Biblia, los pasajes bíblicos que nosotros conocemos, la Biblia así dividida por capítulos, o por versículos más bien, como nosotros conocemos, eso no existía al principio. Era una carta completa, o sea, cuando usted mandaba una carta, era una carta completa, como cuando usted mandaba una carta a la novia. Y se leía de esa manera. No fue sino en el 1000 a 1200 después de Cristo que alguien comenzó a utilizar los versículos. Pero esto no era así. Entonces, por eso entonces nosotros debemos leer la carta como si fuera el original. Por eso cuando él le dice, sed pues imitadores de Dios, ¿por qué él me dice eso? Oh, por lo que él me ha dicho anteriormente. Sed pues imitadores de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos imitar de Dios? Porque nosotros no podemos imitar de Dios su omnipresencia, su omnisciencia. Nosotros no podemos imitar de Dios el que Él es todopoderoso. ¿Verdad que no? Nosotros no podemos imitar de eso, de Dios. Lo que nosotros podemos imitar de Dios es el carácter de Dios. Acuérdense que Dios es una persona. El carácter de Dios. Ahora, ¿dónde nosotros vemos expresado el carácter de Dios? En la Biblia, ¿pero dónde? Sí, pero ¿en cuáles acciones? Éxodo 20. Los mandamientos. En los mandamientos. ¿Qué es lo que reflejan los mandamientos? O sea, piense usted en los mandamientos de Dios. ¿Qué reflejan los mandamientos? No, en relación a Dios, ¿qué refleja? ¿Qué refleja en relación a Dios los mandamientos? Los 10 mandamientos de Dios, ¿qué reflejan en relación a Dios? Estamos de acuerdo que es santo. Todo eso bien, pero lo que refleja de Dios es el carácter de Dios. Eso es lo que refleja, es lo que Dios es. Es lo que Dios como es, quiere que nosotros seamos. Eso es lo que refleja los 10 mandamientos, el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos a Calvino, por ejemplo, cuando Calvino habla acerca de la ley de Dios, Calvino dice en relación a la ley de Dios que la misma tiene
tres elementos principales. Tres elementos principales. El primer elemento es que la ley es como un espejo para nosotros. Nosotros nos vemos en el espejo, vemos lo sucio que estamos, vemos que no podemos limpiarnos por nosotros mismos, pero que sí hay alguien que puede hacerlo y nosotros vamos a ese alguien, que es Cristo. Eso es lo primero. Dice él que en segundo lugar, lo que representa es el hecho de que la ley nos dice, nos cuida de la maldad, porque ella nos dice lo que es malo, y si nosotros no lo hacemos, entonces ella me está cuidando de eso. Y en tercer lugar, la ley refleja lo que a Dios le agrada, que es el carácter de Dios. Lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Usted lee los 10 mandamientos y ahí está todo. Ok, entonces el carácter de Dios. Por eso los mandamientos, y ya lo vimos nosotros cuando estudiamos la Confesión de Fe del Hombre de 1689, que los mandamientos son sumamente importantes para el creyente. Que no es como dicen los antinominianos, que eso no tiene importancia. No, eso tiene sumamente importancia porque eso me dice a mí lo que le agrada a Dios. Y si le agrada a Dios, me tiene que agradar a mí entonces. Que ellos para nosotros no implican salvación por el hecho de que nosotros tenemos que cumplirlo por nosotros mismos. Eso es verdad. Porque ya Cristo lo cumplió por mí y Él me dio su justicia, entonces ya yo lo cumplí. Pero yo no lo cumplí porque yo lo cumplí personalmente. Lo cumplí porque Él me dio su justicia y Él lo cumplió. Son dos cosas totalmente diferentes. Sed pues imitadores de Dios. Miren cómo dice 1 Corintios 11:1, cómo este hombre se atrevió a decir esto. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que tener muy bien puestos los zapatos para decir eso. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora bien, ¿Pablo está diciendo ahí que Él es Cristo? No, Pablo no está diciendo eso, que Él es Cristo. Pablo está diciendo que Él imita a Cristo. El imitador no es el original. Nadie es el original. Solamente el original es el original. Todo aquello que puede imitar tiene su nombre, es una imitación. Pablo sabe que es imposible para él imitar a Cristo. Pero la palabra de Dios nos insta a nosotros a que seamos como Cristo. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos la responsabilidad como creyente de seguir los pasos de Cristo. Eso implica que mi proceso de santificación debe de ser continuo, que no debe de estancarse. Porque mientras yo me santifico con la ayuda del Espíritu Santo, yo me estoy pareciendo más a Cristo, pareciéndome más a Dios. Por eso Él me manda que lo imite. Es en ese sentido. Yo no puedo quedarme como cristiano estancado en un punto. No, yo tengo que seguir reflejando y seguir madurando en la fe al Señor. Ahora, ¿quién es el elemento prototípico de imitar al Padre? Bueno, Jesucristo. Miren cómo lo dice 1 Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo Cristo anduvo? Cristo anduvo perfectamente delante del Padre, haciendo la voluntad del Padre, diciendo lo que el Padre quería que Él dijera, haciendo lo que el Padre quería que Él hiciera. Eso era Cristo. Por eso Cristo se atrevió a decir en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué nosotros entonces nos llamamos? ¿Cómo es que nos llaman a nosotros? Cristianos. A nosotros nos llaman cristianos. ¿Y por qué nos llaman cristianos? ¿Por qué en Antioquía, en Hechos capítulo 11, versículo 26, le llamaron cristianos a
a los que predicaban la doctrina de Cristo. ¿Porque eran Cristo? No. Porque imitaban a Cristo. Imitaban a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, aquí que lo imitemos. Entonces, al imitarlo, ellos dicen, por eso son cristianos, como Cristo es chiquito, ¿verdad? Sigue la palabra diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Exacto. Todo el que tiene hijos sabe que los hijos nos imitan. Hacen la misma mueca de nosotros, la misma musaraña. Tanto es así que producto de que hacen esas cosas, hay mucha gente que dice, oye, pero tú eres igualito a fulano de tal. ¿A quién? Al papá o a la mamá o a un hermano. Como hijos amados. Pero no como hijos solamente, sino como hijos amados. Como hijos amados. ¿Qué hace un padre para que su hijo lo pueda imitar de una manera positiva cuando ama al hijo? ¿Qué hacen los padres? Claro, le dan buen ejemplo. Estamos de acuerdo. ¿Qué otra cosa más hacen los padres? ¿Qué nosotros hacemos para enderezarlo? Nosotros lo disciplinamos. ¿Pero para qué nosotros lo disciplinamos? Para que hagan las cosas bien hechas, para que se parezcan más a nosotros en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Que también nos disciplina. Miren lo que dice Hebreos 12, 5 y 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos de la tiniebla a la luz por primera vez? ¿Qué sucede en nosotros? Sucede que la palabra de Dios me dice que desde ese momento yo comienzo a ser nueva criatura. No es que yo soy nueva criatura, yo comienzo a ser nueva criatura. Porque el hombre viejo se va de una vez. El hombre viejo nos deja a nosotros. La vieja naturaleza se aprisiona y no sale más. No. Ustedes saben cuándo sale la vieja naturaleza de nosotros. Cuando nos morimos. Miren si la lucha es fuerte. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo mientras tanto? Corrigiéndonos, azotándonos, castigándonos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos semejantes a Él. Para que nosotros los imitemos. Sigue, ahora bien, el hecho, y seguimos leyendo, ¿verdad? El hecho de nosotros imitar a Dios, miren cómo Dios lo encasilla dentro de un solo elemento. Dice, y andad en amor. El amor es el elemento que nosotros debemos de utilizar en relación a todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Por eso en 1 Corintios 13, cuando habla de los tres elementos, la fe, la esperanza y el amor, dice que el principal es el amor. Aunque es por fe que nosotros nos salvamos, pero el principal es el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. El que ama conoce a Dios. El amor encierra
Si usted va a los mandamientos de Dios y cómo Cristo, por ejemplo, lo dividió, se encierra en una sola palabra. Esos dos, mira que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Se encierra en una sola palabra, amar. Amar. La evidencia más clara de que nosotros amamos, ¿cuál es? ¿Cuál sería la evidencia más clara del amor del cristiano para usted? Para con los demás. No para con usted mismo, para con los demás. ¿Ah? Perdonándonos. Perdonándonos. El perdón es la expresión máxima del amor. Por eso la palabra dice que el que ama a Dios y aborrece a su hermano, o sea, no puede perdonar a su hermano, no es de Dios. Simple y llanamente. Porque yo aborrezco a mi hermano, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Por eso, Primera de Pedro 4:8 dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué me está diciendo Pedro con eso? Que el amor no lleva una regla o no lleva una estadística de lo que le han hecho, de lo malo que le han hecho. Porque Él perdona así como Dios perdonó también. Eso es lo que me está diciendo ahí. Y Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Aquí está el gran mandamiento que Cristo le dejó a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso implica que el impío no ama como Dios quiere que ame. Nunca puede amar como Dios quiere que ame el impío. ¿Por qué? Porque el impío no conoce a Dios. Pero fíjense cómo sigue hablando y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Aquí está haciendo una comparación entre el amor que nosotros debemos de tener en relación al amor que Cristo tuvo. ¿Quién puede calzarse en esos zapatos? Nadie. Cristo se entregó por los enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Cristo y Él aún con todo lo malo que nosotros éramos, Él se entregó con amor, se entregó. Y se entregó voluntariamente. ¿Sería usted capaz de dar su vida por un enemigo? Pregúnteselo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Cristo se entregó. A Cristo nadie lo agarró y lo llevó. Eso que hicieron los judíos y los romanos fue algo que ya estaba preestablecido por el hecho de que ya Él voluntariamente sabía que lo iba a hacer. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Acuérdense que estamos estudiando el Antiguo Testamento, y cuando nosotros estudiamos sobre todo el libro de Levítico, nos dimos cuenta de que el mayor de los sacrificios era el holocausto, ¿verdad? Acordémonos que el holocausto se incineraba, se quemaba el cuerpo completo a excepción de la piel, del pellejo. Era lo único que no se quemaba, era el sacrificio más completo. Y las cenizas de este sacrificio se llevaban al altar del incienso para que llegara a Dios en olor fragante. Entonces, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue recibido esto que Cristo hizo por nosotros. Ahora bien, entre los versículos 3 y el versículo 4, nosotros veremos las acciones contrarias al amor. Aquí están los antítesis que Pablo plantea. Pero Pablo le está hablando a una iglesia. O sea, ¿por qué Pablo le habla desde esta perspectiva a una iglesia que se supone que es santa, sin mancha y sin, como dice Efesios 5, ¿verdad? Que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. ¿Por qué le está diciendo esto a esta gente? Porque él sabe que
la iglesia está compuesta de personas y que esas personas per se no son perfectos, que esas personas per se no son santas y que todavía la naturaleza antigua está luchando con nosotros. Y si no, léase a Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 25, porque usted ve la lucha que tenía Pablo con ese hombre viejo, la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Y además el hecho de que él sabe que en la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. Y él le dice así, pero fornicación, la fornicación es la inmoralidad sexual, señala todo tipo de pecado sexual, eso es lo que señala la fornicación, ¿verdad? Fíjense por ejemplo cómo 1 Corintios 6, 18 nos habla acerca de la fornicación, dice, huid de la fornicación, es lo primero que Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando yo leí esto, o cada vez que yo leo esto, pero esta vez que lo iba a estudiar con ustedes, a mí me surgió una inquietud. Pero venga, ¿cómo que solamente la fornicación, yo peco con la fornicación con mi propio cuerpo? Adiós, y si yo me mato, no estoy pecando contra mi propio cuerpo. Y hay otro tipo de pecado que son contra su propio cuerpo. ¿Por qué él me dice que solamente la fornicación contra su propio cuerpo? Y eso me llevó a buscar información. Y la información que más me gustó es la que da esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, R.C. Sproul. Y él dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 18. Miren lo que él dice. Dice, el significado de este pasaje está en disputa. Parece ser que hay muchos pecados que están en contra del cuerpo. O sea, como yo pensé, digo yo, pero hay otros pecados que tienen que ser contra mi cuerpo, porque él está diciendo solamente la fornicación. Seguimos leyendo, dice, sin embargo, en las enseñanzas de Pablo, la unión física involucrada en la inmoralidad sexual tiene consecuencias especiales porque interfiere con nuestra identidad cristiana como personas que se han unido con Cristo. Digo yo, ya, esta es otra cosa, ahora sí. Ahora me está diciendo realmente. Porque si yo estoy unido a Cristo, pero yo soy yo. Cuando yo me uno a otro, la palabra de Dios me dice que somos una carne. Entonces yo estoy alterando mi identidad porque estoy inmiscuyendo a otra persona dentro de mi identidad pero soy yo el que estoy unido a Cristo. Esa persona no está unido a Cristo. Seguimos leyendo. Dice, consecuencias especiales porque interfiere con nuestra identidad cristiana como personas que se han unido con Cristo a través del Espíritu Santo. Quizás sea significativo que la prohibición de Pablo en este versículo, huid de la fornicación, se exprese de la misma manera que el mandamiento contra la idolatría. Porque cuando nosotros hacemos idolatría, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando otro Dios en el lugar de nuestro Dios. Así cuando nosotros fornicamos, nosotros que estamos identificados con Cristo, entonces tenemos un problema. Porque es como si en ese momento nosotros estamos rechazando nuestra identidad con Cristo cuando estamos fornicando, porque somos con una persona estamos violando un mandamiento, para más decirte, en este caso. Pero este mandamiento es el único mandamiento que desde esa perspectiva es contra tu propio cuerpo, porque es por tu identidad con Cristo. Yo, ahora lo comprendo. Por eso estas Biblias son tan importantes.
Miren lo que dice Proverbios 6, 27 y 29 en relación al adulterio. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La respuesta es no. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. O sea, tiene consecuencia, está diciendo. No quedará impune ninguno que la tocare. Hay consecuencia. ¿Cuál sería el mejor antídoto contra la fornicación? Bueno, el mejor antídoto contra la fornicación es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios en Proverbios 5, versículo 15? Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Para un buen entendedor, poca palabra. ¿Lo entendieron, verdad? Yo imagino que ustedes entendieron eso. Ok. Oh, claro está, si usted se encuentra entre la espada y la pared, utilice la fórmula de José en Egipto. Corra. Corra. No hay más nada que hacer. Por eso vemos que Pablo en 1 Corintios 6, 18, ¿cómo que comienza? Huir de la fornicación. Ok. Seguimos leyendo. Y estábamos en pero fornicación, ¿verdad? Dice, pero fornicación y toda inmundicia. Inmundicia significa impureza, basura, suciedad. Eso es lo que significa inmundicia. O avaricia, que usted sabe lo que significa avaricia, ser avaro. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué él está diciendo que ni aún se nombre entre ellos? Porque ellos lo estaban haciendo. Porque ellos estaban practicando esto. Por eso es que Pablo le está diciendo eso a ellos. Dice, ni palabras deshonestas, o sea, palabras indecentes, ni necedades. Necedades son estupideces, simpleza. Todo lo que no conduce a nada. Eso es necedad. Dice, ni truanería. El truán es un estafador, es un sinvergüenza, pero también es alguien que tiene agudeza para contar chistes vulgares o groseros. Se le llama truán. Hay personas que son ágiles, te sacan chistes morbosos de cualquier cosa. Esas cosas tenemos que desecharlas, dice la palabra de Dios. Dice que no convienen. No convienen, simple y llanamente, no convienen. Sino antes bien acciones de gracia. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué me está diciendo él aquí con acciones de gracia? Acuérdense que estamos en los antítesis. Si esto es negativo, haga lo positivo. Eso es acción de gracia entonces. Por esto Pablo, en este mismo libro, nos dijo lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 29, que ya lo vimos, dijo, ninguna palabra corrompida, ahí está, salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nosotros hablamos acerca de ese versículo. Ninguna palabra corrompida. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de practicar lo que anteriormente negativamente nosotros vimos? ¿Cuál es la consecuencia? Pablo sigue diciendo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque el avaro, ¿qué es lo que hace el avaro? ¿Cuál es el dios del avaro? Exacto, el dinero. Dice que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia, ¿por qué? Porque anda en las tinieblas. ¿Qué me dice 1 Corintios 6 del 9 al 10? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo, nadie os engañe con palabras vanas. Tenemos que tener cuidado como cristianos.
El televisor puede engañarnos a nosotros con palabras vanas y con acciones. Lo que nosotros leemos puede engañarnos. Hay muchas cosas que pueden engañarnos a nosotros y tenemos que tener cuidado con eso. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí no están los cristianos, porque los cristianos no son hijos de desobediencia. Los cristianos son hijos de la luz, son hijos de Dios. Por eso yo me acuerdo que cuando uno estaba en otras iglesias, siempre le decían, no, la división es que unos son hijos de Dios y otros son criaturas de Dios. No, eso es mentira. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que unos son hijos desobedientes y otros son hijos obedientes. Pero todos somos hijos de Dios. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Huyes de ellos. O sea, eso no significa que nosotros tenemos que huir del mundo. Eso no significa que nosotros tenemos que huir de nuestros amigos que son impíos o de nuestros familiares que son impíos. Eso no es lo que significa. Lo que significa es que, como dice así mismo la palabra, si no me equivoco, es en el Sermón del Monte que dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Esa es la respuesta a esto. Ahora veremos una declaración en el versículo 8 y algunas exhortaciones basadas en esa realidad declarada del versículo 8. Y esas exhortaciones las vamos a ver del 9 al 14. Dice así: porque en otros tiempos erais tinieblas, eso éramos nosotros en otros tiempos. El mismo Efesios, ya lo hemos visto, capítulo 2, versículo del 2 a 3 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en tiniebla, pero más ahora soy luz en el Señor, el antítesis, lo contrario, más ahora soy luz en el Señor. Y fíjense que dice que nosotros éramos tiniebla, así como dice que ahora nosotros somos luz. Mire que no dice, ustedes andaban en tiniebla, ustedes andaban en luz, o ustedes andan en luz. No. Nos dice, ustedes eran tiniebla. ¿Qué significa eso? Que la tiniebla estaba en nosotros, en el interior de nosotros. Ahora la luz está en el interior de nosotros, en el interior de nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros seamos luz. Y por eso no dice la palabra en el mismo Sermón del Monte, que no tapemos esa luz con un cántaro, con un almud, que la dejemos reflejar, que la pongamos en lo alto para que el mundo vea esa luz. Nosotros somos luz. Dice, más ahora soy luz en el Señor. Mateo 5:14 en la parte A dice, vosotros sois la luz del mundo. El cristiano es diferente. Y eso es lo que Pablo nos está demostrando aquí, desde el capítulo 4 en adelante. Pablo está poniendo en una balanza, ¿verdad? Lo que éramos y lo que somos. Y nos está dando a demostrar que somos diferentes. En Isaías 60 hay una promesa de parte de Dios de que la luz de su gloria en Israel atraería a todas las naciones. La luz de la gloria, de su gloria en Israel, llegaría un momento en que atraería a todas las naciones. Pero acordémonos que la misma palabra dice que ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, ¿cómo se refleja esa luz ahora? Porque Cristo no está aquí. A través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a través de ahí se refleja la luz.
Miren lo que dice Isaías 60 del 1 al 3. Acordémonos cuál era el propósito y la voluntad de Dios al él elegir un pueblo. La voluntad de Dios al él elegir un pueblo es que ese pueblo fuera un modelo de lo que él era. Eso era, él eligió un pueblo no simple y llanamente para que ese pueblo enclaustrara a Dios. No, es para que ese pueblo, él alumbrara a ese pueblo y ese pueblo fuera luz para todos los demás pueblos. Ok, pero acuérdense cómo se comportó el pueblo. El pueblo se comportó todo lo contrario, lo que quería era enclaustrar a Dios. Y por eso Isaías 60 del 1 al 3 dice, levántate. ¿Por qué le dice? Y le está hablando a su pueblo. ¿Por qué le dice levántate? Porque estaba acostado, ¿verdad que sí? No estaba haciendo lo que debía de hacer. Dice, levántate, resplandece. Esa es tu función, resplandece. No estaban resplandeciendo. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oye, tú tienes esa particularidad y tú la quieres enclaustrar. Pero Dios no quiere que tú hagas eso. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad y oscuridad las naciones. Pero tú no, porque tú tienes la luz. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes enclaustrarte como si fuera una tiniebla. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y esta expresión lo está dando desde dos perspectivas. Le está dando desde la perspectiva del pueblo de Dios, pero también lo está dando desde una perspectiva futura hacia las naciones. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Sobre Israel, porque Él es la luz y Él quería que Israel iluminara. Sobre ti será vista, o sea, futuro será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. ¿En qué momento anduvieron las naciones en la luz de Dios? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. O sea, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento hay vestigios de... Pero en el Nuevo Testamento, donde todas las naciones tenían la misma oportunidad de ver la luz de Cristo. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué pasó cuando nació Cristo? ¿Quiénes fueron? Reyes, los magos. Incluso hasta Herodes, rey, estaba empecinado, ¿verdad? Entonces dice, si ahora, fíjense cómo él, si él me dice que yo soy luz, entonces ¿cómo yo debo de andar? ¿Ocultándome igual que el pueblo de Dios? No, dice, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Nosotros somos hijos de luz. Por eso nosotros tenemos que parecernos a quién, entonces, al que es la luz. Por eso él dice que lo imitemos a él. Cuando murió mi mamá, en el cementerio, estaban los hijos míos y estaba mi esposa y yo, claro. Mi hija, en una se presenta y me dice, ven acá, aquella señora que está allí, se me acercó y me vio y me dijo, tú tienes que ser hija de Monchi. Y ella dijo, sí, yo soy hija de Monchi. La pregunta es, ¿por qué ella la conoció? Esa señora, nos criamos juntos en Pueblo Nuevo, en Santiago, y se fue joven para Puerto Rico, y hizo una familia en Puerto Rico. Y ella venía de cuando en vez, como dice uno, quizás de 10 años venía un día, otra vez. Y yo tenía siglos que no veía a esa mujer. ¿Y cómo ella conoció que la hija mía
era hija mía. Así como nosotros tenemos que darle a entender a los otros que nosotros somos hijos de Dios, por lo que reflejamos. Por lo que reflejamos, hermano. Juan 8:12, ya yo dije ese versículo, el mismo Cristo dijo, otra vez Jesús le dijo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Claro, aquí está en la antítesis también, ¿verdad? Ahora bien, si ya no somos tinieblas sino luz, tenemos que reflejar lo que somos en nuestro andar. Si ya no somos tinieblas y ahora nosotros somos luz, nosotros tenemos que reflejar lo que nosotros somos en nuestro andar. Por eso entonces Pablo sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu es en verdad. Y da una tríada, así como dio una tríada negativa arriba, ahora nos da una tríada positiva abajo en relación a los hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en verdad, bondad, justicia y verdad. La bondad es lo que nos lleva a buscar el bien de los demás sin importar el costo. Eso es bondad. Buscar el bien de los demás sin importar el costo. Aló, eso es fuerte. Eso es fuerte. Justicia es dar a Dios y a los hombres lo que es debido. Eso es justicia. Y verdad, claro está, verdad es todo lo contrario a mentira, ¿verdad? Verdad es integridad, veracidad. Lo que Cristo es. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. ¿Por qué nos está dando esta tríada? Y dice, porque el fruto del Espíritu, si nosotros conocemos el fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Que dice, Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro que no puede haber ley. No puede haber ley porque usted no transgrede nada. Pero fíjense cómo él enmascara la bondad, la justicia y la verdad, una tríada como, como el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque tanto la bondad, la justicia y la verdad son elementos que no se producen en la carne. No es como yo decir, yo puedo decir, yo soy cristiano porque leo la Biblia todos los días. ¿Eso es verdad? No, usted puede leer la Biblia todos los días y usted no es cristiano. Yo soy cristiano porque yo asisto diariamente a mi culto. Tampoco. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero en la bondad, en la justicia y en la verdad, ahí no podemos nosotros. Ahí la carne, todo esto es espiritual. Comprobando lo que es agradable al Señor. Claro, si tú tienes el fruto del Espíritu, tú compruebas que eso es agradable al Señor. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué nos acuerda a nosotros eso en el versículo 1? Comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, que si nosotros imitamos a Dios, si nosotros somos imitadores de Dios, eso va a llegar, como dice la misma palabra, las cosas por añadidura va a llegar eso a nuestras vidas. Si nosotros imitamos a Dios, el fruto del Espíritu se va a reflejar en nuestras vidas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras infructuosas de la tiniebla son obras estériles. No producen absolutamente nada, pero no producen nada que tenga valor eterno. Porque a nosotros a nosotros nos convienen las cosas que tienen valor eterno. Como dice en segunda de Corintios, lo que no me acuerdo es el versículo,
que dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros tenemos que, las que no se ven, las que son eternas, las que son temporales, no. Dice, sino más bien reprendedla. O sea, no se quede callado cuando usted ve una cosa negativa, una cosa mala, enfréntela, eso es lo que le está diciendo. Usted es luz, acuérdese, alumbre. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí yo me hice una pregunta, yo dije, uy, pregúntenle a los políticos lo que ellos hacen en secreto. Porque los políticos sí son verdaderamente actores griegos, los actores griegos que personificaban, se ponían una careta y para ellos eso era lo que significaba persona. Porque los políticos se ponen una careta cuando están solos y otra careta cuando nos miran a nosotros. Y la careta que se ponen cuando nos miran a nosotros es la careta de bobo, para eso mismo, para embobarnos. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso cuando enfrente las tinieblas, que usted no sabe que si a usted enfrentar la tiniebla con la verdad, con la luz, esa tiniebla se convierte en luz, o Dios actúa en esa tiniebla para convertirlo en luz, porque eso sucedió con nosotros. Nosotros estábamos en tiniebla en un momento determinado y alguien vino y nos confrontó con la luz. Y Dios tuvo la gracia de traernos a esa luz a nosotros. Por lo cual dice, acordémonos que de lo que el versículo 11 y 12 está hablando negativamente, Está hablando el versículo 11 y el versículo 12. Y por eso él dice, por lo cual dice, despiértate. Tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí a ellos? A una iglesia le está diciendo él eso. Él está diciendo a los que no son, porque él no sabe quiénes son o quiénes no son. Él está diciendo a los que no son, que tienen esa característica de lo que vimos en el versículo 11 y 12, arrepiéntense. Cuando él le dice despiértate, le está diciendo arrepiéntate y levántate de los muertos, porque tú estás muerto espiritualmente. Por eso él dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y que te alumbrará Cristo. Lo mismo que sucedió con nosotros. Nos alumbró Cristo cuando nos levantamos de esa muerte espiritual. Y entonces sigue diciendo, mirad pues con diligencia. Y aquí comienza a hablarle entonces a lo que son luz. O sea, déjalo de a los de arriba le predicó a los de la tiniebla y le dijo características que ellos tenían. Ahora le vas a predicar a los que tienen luz. A los que verdaderamente son, le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La característica que estamos viendo de Efesios es el hecho de andar, ¿verdad que sí? De cómo nosotros andamos del capítulo 4 hasta el versículo 6, es nuestro andar. Por eso él dice, mirad pues. Y ese pues es una conexión con lo de arriba, con lo negativo de arriba, que dijo. Dice, mirad pues con diligencia, o sea, avidez, con rapidez. ¿Cómo andéis? Dice, no como necio, no como aquello, sino como sabio, como los que son de luz. Y siempre hemos visto, ¿qué es lo que es el necio? ¿Cómo describe la Biblia el necio? El rebelde, el pecador consuetudinario,
el que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo aquel que dice que no hay Dios es un necio, aunque sea el hombre más inteligente secularmente hablando. Es un necio, no sabe nada. En relación a valores eternos, claro está, no sabe nada. Tiene la mente entenebrecida, como leímos arriba, ¿verdad? La mente tenían vanidad de su mente, la mente entenebrecida y no conocían a Dios. Lo leímos en el domingo pasado. Así es el necio. Pero el sabio, ¿cuál es el sabio entonces? Es todo lo contrario. Si el sabio es todo lo contrario al necio, entonces el sabio es el que dice, tiene confianza en Dios, tiene temor de Dios. ¿Ya? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo anda el sabio? Aprovechando bien el tiempo. Y no solamente el tiempo en relación al horario. No solamente el tiempo en relación al horario, porque sabemos, por ejemplo, que si en el día de ayer yo perdí 2 horas porque tenía que hacer algo, esas 2 horas son irrecuperables. Es imposible que yo diga, pues yo la voy a recuperar hoy. No, eso es mentira. Esas pasaron y usted no la va a recuperar más nunca. Nos está hablando también en relación a eso. Nos está diciendo que ese tiempo, horario, el tiempo, el cromo, lo utilicemos de una manera sabia. Pero también nos está diciendo que aprovechemos bien el tiempo en el sentido de que en cualquier circunstancia en la cual nosotros estemos, ¿qué nosotros debemos de hacer? ¿Qué nos dice Timoteo? Que instamos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. A mí me ha dado duro este libro. Estudiar este libro a mí me ha dado duro, déjenme decirle. Porque es que yo me veo en el espejo del libro, de lo que me está diciendo Dios a través de Pablo. Ay, Dios. ¿Y cuán lejos estamos de eso? Pero seguimos caminando, porque tenemos que seguirnos santificando. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Aquí viene la antítesis, el contrario de ser sabio. No sea el insensato. El insensato es el irresponsable, el imprudente, el inmaduro en sus actos. Eso es el insensato. Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Siempre nos lleva al versículo 1. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que lo imitemos. Siempre nos lleva al versículo 1. Si no entendido de cuál sea la voluntad del Señor, imiten a Dios a través del amor. Y como dije anteriormente, todo va a venir por añadidura. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo aquí? Pablo me está diciendo que de lo que yo lleno mi cuerpo, eso me gobierna. Eso me controla. Si yo lo lleno de alcohol, el alcohol me está controlando en ese momento. Pero si yo lo lleno del Espíritu, el Espíritu me controla. Y esa es la parte que Él quiere que nosotros observemos y hagamos. Que nos llenemos del Espíritu. Ahora bien, miren lo que dice Romanos 8:14 en relación a eso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu son los que están llenos del Espíritu. Y esos son los hijos de Dios. El que no se deja llevar del Espíritu, entonces hay que ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? Como hijos de Dios.
¿Cómo luce estar lleno del Espíritu entonces? Y Pablo nos sigue dando la respuesta. El que está lleno del Espíritu habla entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, los que están llenos del Espíritu de Dios hablan cosas espirituales porque su corazón está llena de ellos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que del buen tesoro del corazón habla la boca. Si yo lleno mi palabra, si yo lleno mi corazón con la palabra, mi boca hablará la palabra. Y yo estaré lleno del Espíritu entonces. Y eso de que con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, nadie habla de esa manera. Eso no es lo que él no quiere decir. O sea, él está utilizando aquí palabras para darnos a entender otra situación. ¿Cuál es? El hecho de que nuestros corazones deben estar llenos de la palabra de Dios para que nosotros hablemos esa palabra. Dice, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo peor que puede sucederle a un cristiano es el hecho de hacer planes y dejar a Dios fuera. Eso es lo peor que le puede suceder a un cristiano. No le sale nada bien, compadre. Nada bien. Debemos de darle gracia en todo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18, uno de mis versículos favoritos. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre en Cristo Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios, y con esto terminamos. Fíjense cómo termina. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros anteriormente hemos hablado acerca del temor de Dios y hemos dicho que hay dos temores. Hay un temor servil y hay un temor filial. Y el temor que Dios exige para él es el temor filial, no el temor servil. Porque el temor servil es un temor de miedo, es un terror más que otra cosa. Pero el temor filial es un temor para agradar. O sea, yo, por ejemplo, quiero agradar a mis padres porque ellos se portan bien conmigo y quiero sacar buenas notas. Bueno, pues yo tengo temor cuando me enfrento al examen porque yo quiero sacar buenas notas para que mis padres se sientan bien. Ese es el temor de Dios. Hay muchos cristianos que piensan que el temor es el... No, ese no es el temor de Dios. Eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Y por eso Él dice que nos sometemos unos a otros. Ahora, ¿de qué manera, según el contexto, desde el versículo 1 hasta el 22 hasta el 21 que hemos leído, de qué manera nosotros podemos someternos unos a otros? El primer versículo me dice: sí, pero aquí lo dice ya, en el temor de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos someternos uno a otro? ¿Cuál es el amor? El amor. Fíjense que dice: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. El amor lo abarca todo. Si nosotros nos amamos unos a otros, nos vamos a someter unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Porque somos hijos de Dios. Por eso Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Y si nos amamos unos a otros, nos vamos a someter unos a otros. ¿Qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios significa que el sometimiento que yo tengo con mi hermano es un sometimiento
de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Porque un hermano puede querer que yo me someta a él de una manera negativa. Y ahí no. Es como hijos de luz, como dice, como hemos aprendido hoy. Es como hijos de luz que tenemos que hacerlo. Siempre en la verdad, siempre en el resplandor, para que la verdad se ilumine, para que la verdad resplandezca. Con esto terminamos el andar del cristiano en el mundo. La próxima es el andar del cristiano dentro del seno familiar. Desde el 5:22 hasta el 6:9. Ese es el siguiente, cuando, si Dios lo permite, yo regrese de República Dominicana. Ustedes saben que nos vamos el martes. Mi esposa y yo vamos a tomar un merecido descanso porque estamos muy cansados y queremos pasarnos, aunque sea 2 semanas para allá. Ya incluso mi esposa habló con la iglesia de Pueblo Nuevo para ver cómo voy y le doy 1 o 2 enseñanzas allá. Bastante lejos me queda, pero vale la pena. Así que oren por nosotros. Amante Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque tus palabras nos enfrentan. Gracias, Señor, porque tus palabras son un espejo para nosotros, en la cual, mi Dios, nosotros podemos mirarnos. Y realmente, oh Padre Celestial, sabemos que tenemos muchas manchas todavía. Que esas manchas tú las irás, mi Dios, quitando, ayudándonos a través de tu Santo y bendito Espíritu, poniendo nosotros de nuestra voluntad, de nuestro interés, para irnos perfeccionando, mi Dios, hasta la venida de Jesucristo. Sabemos que tú tienes un plan maravilloso para con cada uno de nosotros. Y que ese plan, mi Dios, como hijos tuyos, tú lo vas a llevar a cabo. No importa quién se oponga, tú lo llevarás a cabo porque es tu propósito y es tu voluntad. Y nadie se interpone en contra de tu santa voluntad. Por lo tanto, Padre Celestial, nosotros te damos las gracias por esta comida tan especial, por esta comida espiritual, mi Dios, que tú nos das cuando nosotros nos sumergimos en tu palabra y sobre todo en estos libros tan maravillosos, mi Dios, como es este libro de Efesios, que nos ha puesto tanto a recapacitar en nuestras vidas y en nuestra unión con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor y a nuestro hermano pastor por esta exposición de la palabra. Verdaderamente ha sido, ¿verdad?, bien edificante todo este libro de Efesios. Y todavía falta más, creo que faltan como 3 o 4 mensajes, ¿verdad, hermano? Por lo menos 3. Entonces vamos a orar por el hermano que estará partiendo la República Dominicana esta semana. Entonces queremos, darle la bienvenida a todos. También tenemos aquí a Martín, que está con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarle a los hermanos lo que va a suceder esta semana. El miércoles vamos a tener la reunión de miembros. La reunión de miembros. Esta no es la reunión que vamos a tener, usualmente tenemos para presentar la finanza, no. Esta es una reunión que tiene que ver con afirmar a los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Número 1, y tiene que ver con el orden de la iglesia. Y también presentarle un plan de trabajo, porque nuestra iglesia va a entrar en una fase nueva, una etapa nueva de nuestra iglesia. Así que juntamente vamos a unir esa reunión de los miembros con la reunión que vamos a tener sobre la capacitación de evangelización el sábado. Sábado a las 10, vamos a estar aquí de 10 a 12, y entonces eso va a ir junto, para que los hermanos entonces vayan
entendiendo cuál es la visión de nuestra iglesia. Y vamos a, entonces el sábado vamos a estar aquí dando un taller de evangelización que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con nuestra función como iglesia misionera. Ustedes saben que una iglesia cristiana es una iglesia misionera por el mandato de Dios. ¿Y qué? Y hacer discípulos. O sea, una iglesia que esté bajo la exposición bíblica es una iglesia misionera por naturaleza. Entonces nosotros tenemos dos aspectos de las misiones, que son las misiones que nosotros enviamos a otros lugares, otras iglesias bíblicas que están en otros lugares, estamos apoyando y ayudando a esas obras en diferentes. Ya tenemos varias que están en nuestra lista. Pero también tenemos el otro aspecto, es que nuestra misión local, o sea, debe haber un balance. O sea, no podemos enfocarnos en enviar para otros lugares si nosotros no estamos haciendo un trabajo aquí localmente. O sea, debe haber un balance. Entonces, el sábado vamos a tener un desayuno, vamos a presentar el plan de trabajo de misiones, tanto local como para otras iglesias. Y como ustedes saben, nosotros tenemos también una cantidad de ropa y alimentos enlatados. Y también el sábado vamos a ordenar eso, los hermanos nos van a ayudar a empacar todo eso. O sea, va a ser un día de trabajo, hermanos. Entonces, como todo lo que nosotros hacemos, debe de ir en oración. Yo no sé, si usted no ha orado por esto, hermano, yo le pido que ore por lo que estamos haciendo. La iglesia, esta es la espina dorsal de la iglesia. La evangelización, como ya nosotros hemos mencionado, es el fin de la iglesia local. La evangelización no es salir por ahí y predicarle a cualquiera y después no saber qué se va a hacer después. La evangelización tiene que ver con un plan de que todo lo que se haga es para el fin de la iglesia local. Gracias a Pablo, que predicó fue por una década por toda Asia Menor, porque si Pablo y esos hermanos que anduvieron con él no hubieran salido a plantar iglesias, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces el esfuerzo de Pablo, el esfuerzo de la iglesia es la iglesia local siempre. Amén. No quisiera tomar mucho tiempo, así que vamos a ponernos de pie. Y oremos, hermanos, porque a nuestra iglesia, ¿verdad? Ya nosotros estamos caminando, ya hemos tenido un tiempo de capacitación bíblica y yo creo que nosotros tenemos personas aquí capacitadas, maduras, y vamos ¿verdad?, a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, nuevamente porque nos permite como pueblo reunirnos en tu nombre y que tu ser, tu persona, Señor, en este día hemos visto el reflejo a través, Señor, de lo que se ha expuesto aquí a través de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, rociarnos, Señor, con tu gracia. Y hoy podemos salir de este lugar capacitados y que no solamente seamos oidores de estas enseñanzas, sino que podemos aplicarla en el momento, esta semana, desde el lunes. Ya podamos nosotros volver de nuevo y reflexionar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre de las luces y que Señor, nos has iluminado a través de Cristo Jesús para que hoy podamos ser un faro de luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por todo lo que hagamos, Señor. Estamos agradecidos por lo que tú continúas haciendo a través de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a bajar abajo y así tener un momento de confraternidad.